Bueno, el virus sigue vivo, ha dejado secuelas en muchas personas que han padecido de la enfermedad. Vamos a hablar de ello con Lucas González, epidemiólogo, y conoce muy bien parte de esos síntomas. Señor Lucas González, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, en unos días nos iremos incluso deshabituando ya al uso de la mascarilla, incluso muchos se olvidarán de que el virus sigue existiendo, pero ¿qué pasará con aquellas personas que aún siguen manteniendo las secuelas de haber pasado esta enfermedad? ¿Serán los eternos olvidados? Me temo que de momento eso es así, y no solo eso, sino que van a seguir ocurriendo casos de COVID persistente, de COVID crónico, porque las nuevas variantes no son más leves que las anteriores en cuanto a eso. Las vacunas producen una cierta protección, pero tampoco son perfectas, y estamos acumulando el número de casos crónicos por esta bajada de guardia del tema de las mascarillas. El problema de las mascarillas no es tanto las mascarillas, es el conjunto de las protecciones. Todo el mundo habla de restricciones y nadie quiere restricciones. Lo que queremos son protecciones eficaces. Bueno, ¿y qué opina personalmente de esta decisión de España de ya eliminar la obligatoriedad del uso de las mascarillas, salvo excepciones que ya conocemos? Como epidemiólogo me parece mal y me parece además una distracción. El problema no es solo las mascarillas. Y además estamos hablando de mascarillas como si fueran todas iguales. Es como hablar, no sé, del el cinturón de los pantalones y el cinturón de seguridad. Son cosas muy distintas. Lo que hay que tener es buenas mascarillas, mascarillas que tengan protección para aerosoles, que tengan un buen cierre y que tengan una buena superficie. Y además de eso hay que introducir rápidamente todo el resto de las protecciones. Hay que introducir la medición del CO2 en las aulas y en las cafeterías para saber si hay que abrir las ventanas o no. Y ahí se conoce un porcentaje, señor González, de personas que a día de hoy estén diagnosticadas, por llamarlo de alguna manera, porque no sé si ese diagnóstico es certero, de COVID persistente. Es muy difícil de medir porque los síntomas oscilan, se ponen peor y se ponen mejor, y es muy difícil de medir. Es como medir la jaqueca, que es invisible y que no la puedes contabilizar porque está continuamente moviéndose. Lo que sabemos es que en el Reino Unido se habla con una población que es algo mayor que la española. Tienen más de 1 millón de casos de personas que tienen síntomas prolongados. En Dinamarca, los datos de salud laboral hablan de entre un 1 y un 2% de personas que no se han podido reincorporar a su puesto de trabajo más de 6 meses después, en muchos casos más de 1 año y medio o 2 años después. Es un problema muy grande, no hay acuerdo en cuanto a las cifras, pero incluso las cifras más bajas son muy preocupantes. Incluso en si debe ser denominado como enfermedad o no, y sobre todo a la hora de tener en cuenta luego lo que puede ser diagnosticar los casos y que luego esas personas se pueden incorporar a su puesto de trabajo para ver si se trata de una enfermedad con la que puedan a lo mejor pedir una incapacidad. Pero no es solamente pedir una incapacidad, la gente quiere incapacidad para que les reconozcan y les ayuden, pero lo que más quieren es poder incorporarse a una vida más normal. No es solamente la vida laboral, es gente que eran deportistas con 30 años y que ahora no pueden hacer nada. Es gente que quería cuidar de su familia y que ahora no pueden cuidar a su familia, que los tienen que cuidar a ellos. Todo esto hay que intentar resolverlo. Hay que primero evitar que siga aumentando el número de contagios. Eso es muy grave que se esté permitiendo un aumento en el número de contagios. Y la otra cosa es que hay que financiar y apoyar y lanzar la investigación para el diagnóstico y para el tratamiento que seguimos sin tener. Todo esto es muy preocupante porque no tenemos manera de resolverlo bien. Claro, un diagnóstico que se hace muy difícil porque se hablan de unos 200 síntomas asociados al COVID persistente. Efectivamente. Y en cierto sentido yo a veces lo comparo con la jaqueca, porque el dolor de cabeza no se ve, pero es verdad. Y todo el mundo cree, cuando alguien te dice que tienes jaqueca, lo crees. Pero con este tipo de síntomas, lo que se encuentran muchísimos pacientes es con que ellos mismos al principio no se lo creen, no entienden lo que está pasando, cómo es que estoy bien un día y mal otro día. El resto de la sociedad tampoco lo cree. Y eso es una de las barreras que hay frente a tratar de encontrarle solución. Y todos estamos de acuerdo en que es difícil de medir, pero hay que medirlo.
Bueno, hay personas que quizás pasan el COVID persistente en cuestión de meses, otros que lo siguen prolongando durante todos estos 2 años, señor González, y bueno, y que esto puede derivar en una enfermedad crónica, porque bueno, seguimos para adelante y solo tenemos la experiencia de estos 2 años. Tenemos precedentes de otras enfermedades ocasionadas por virus que ocasionan enfermedades durante décadas. Y también sabemos que hay enfermedades víricas que se quedan dormidas, por ejemplo, la varicela. En algunas personas, décadas después tiene un rebrote en forma de dolor en las costillas o cosas así. Sabemos que hay virus que se quedan dormidos y que dan la lata más tarde. A mí me preocupa mucho que este virus sea de este tipo y tiene todo el aspecto de que puede ser así. La gente está muy confiada y no creo que haya motivos para estar confiados. Aparte de eso, hay otro elemento muy importante y es que la prevención sabemos cómo es. No es que no tengamos nada que podamos hacer, podemos hacer cosas y no las estamos haciendo. Aún habiendo personas que han pasado la enfermedad de forma sintomática, ¿pueden desencadenar este tipo de síntomas? Sí, es muy frecuente personas que tienen síntomas muy leves al principio o ninguno y que un par de semanas después o un par de meses después empiezan a desarrollar un cuadro muy complejo con agotamiento, con niebla cerebral, con un montón de síntomas, esos 200 síntomas que son incomprensibles, con palpitaciones, con diarrea, con un montón de síntomas muy difíciles de ver en conjunto, pero que son totalmente reales y que se están viendo con pruebas de laboratorio muy sofisticadas, no con la analítica que se puede hacer en un centro de salud, desgraciadamente, pero se comprueba que hay daños reales en el cerebro, en los pulmones y en un montón de órganos. Por cierto, usted es un problema grave. Bueno, por cierto, usted reside en Escocia. ¿Cómo está la situación allí? Pues igual que en España, porque tenemos el mismo sistema de salud pública y de sistema de sanitario, y porque además el enfoque político ha sido parecido, lamentablemente. Pues Lucas González, epidemiólogo, como siempre, gracias por atendernos aquí en Buenos Días Canarias, en Televisión Canaria. Muchas gracias a ustedes.